Buenas tardes a todos, señoras y señores. Bienvenidos al Centro Asturiano de Madrid, casa regional decana de cuantas hay repartidas por el mundo, no solo de los centros asturianos, sino de todas las casas regionales, en América, en Europa. Pues esta es la más antigua, fundada en 1881. El Centro Asturiano de Madrid está constituido por este patrimonio que tenemos en el edificio Asturias, incluido por supuesto el Salón Príncipe de Asturias que nos acoge en este acto, y por la Quinta Asturias, y se mantiene con no poco esfuerzo, de manera que, como yo sé que hay entre los presentes muchos asturianos y todos amigos de Asturias, demostrad serlo, porque realmente necesitamos el concurso de todos. Esta es una institución sociocultural. Buena prueba el acto que hoy nos convoca, un acto feliz. Yo me alegro enormemente de la presencia de tantas personas, el entusiasmo que ha despertado esta actuación, esta presentación de la gaita cromática, fruto, según figura en el programa, de la investigación de gaitas Mori San José y del gaitero José Manuel Tejedor. La gaita cromática, un instrumento avanzado en su categoría y con grandes mejoras en cuanto a la construcción y desarrollo de la gaita asturiana, un instrumento que tanto nos emociona, que tanto habla de Asturias y que seguramente, si pudiera representarse a través de un color, al menos para mí, tendría el color verde de nuestros prados, el color verde esperanza. Van a intervenir el gaitero José Manuel Tejedor y Fernando Mori, luthier de gaitas. Y de todo ello nos hablará el coordinador de este acto, que es Víctor Rafael Martín, el gaitero de Madrid. Muchas gracias y bienvenidos. Que disfruten. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos por venir. Muchísimas gracias a Valentín por aceptar la iniciativa, al Centro Asturiano, a la directiva, al gerente Antonio y a Isabel, que estuvo con las tarjetas preparándolas y demás. Muchísimas gracias. Y nada, bueno, pues esto es una iniciativa personal que tuve, que propuse al centro y a José Manuel y a Mori, porque bueno, yo estaba ahí recibiendo clases con José Manuel Tejedor y tal, y les he visto un poco sufriendo con el tema bastante, ¿no? Entonces, bueno, ellos os van a explicar más los datos técnicos de la gaita, podéis probarla y demás. Han traído pues todas estas gaitas que ves aquí, ¿vale? Tienen muchas mejoras en el puntero, en el roncón, y bueno, se trata de facilitar la labor al gaitero, no de sustituir un instrumento por otro. O sea, es un desarrollo, yo lo veo muy interesante, la iniciativa de darlo a conocer para que llegue a todos y todos tengamos la oportunidad de elegir, ¿no? De probar esta gaita y opinar sobre ella y que la gaita siga avanzando, porque bueno, estamos hartos de hacer pues, notas como el mi bemol con medios dedos, o sea, con medios agujeros y todas esas cosas, que está muy bien, que tiene mucho oído, pero bueno, también es la oportunidad de a la gente que empieza, que le sea aún más fácil, ¿vale? Entonces, bueno, sin más dilación, os voy a dejar ya con José Manuel Tejedor, que es mejor que él para que os explique cómo funciona. Así que muchísimas gracias por venir a todos. Buenas tardes, ¿qué tal? Pues como decía Víctor, ¿no? Pues encantados de estar aquí con vosotros y contaros un poco la historia, no es más un poco que la historia de la idea, cómo germinó la idea, luego la fabricación y un poco pues el resultado que podemos ver hoy todos aquí encima de este escenario, ¿no? Hace 3 años o así, 3 años más o menos, empezamos con este proyecto. Principalmente, cuando yo le propuse a Fernando que con los tiempos que estaban pasando, ¿no? De un poco de sequía en general, de todos los constructores, ¿no? Que habían bajado bastante las ventas y había bajado mucho lo que es el ritmo de trabajo,
pues en vez de dedicarse a nada, como hicieron muchos, pues yo le propuse dedicarnos a emplear ese tiempo en I+D, ¿no? en intentar avanzar un poco más en esto de la gaita, ¿no? Cambiar, ¿no? Algo. Comenzamos simplemente por la mejora de la gaita que el taller fabricaba en aquel momento, en todo, empezando por el puntero, soplete, el fuelle, las dimensiones, la vestimenta, el roncón, está absolutamente todo cambiado. De hecho, después también se desarrolló una válvula para el roncón propia también del taller. Y una vez que llegamos a tener la gaita bien, que dijimos, ¡ay, qué tal hombre! Estoy viendo caras conocidas. Que llegamos a tener la gaita, digamos, como a mí me gustaba, por lo menos a mí me gustaba, pues decidimos dar un paso un poco más allá. Dijimos, ¿y por qué si no hacemos esto aquí conseguimos esta nota mejor y la otra, ¿no? Una cosa llevó a la otra, ¿no? Y la verdad es que comenzamos, como comentaba por ejemplo Víctor, con el mi bemol. Es algo que ya se había experimentado. Como nosotros decimos, no queremos tampoco vender invenciones ni cosas raras, ¿no? Nosotros somos gente ilusionada, trabajadora y que nos gusta la gaita, ¿no? Entonces empezamos con el mi bemol, con un nuevo agujero que luego ya os enseñaré dónde está ubicado. Seguimos también con el do sostenido, pues partiendo también el agujero en dos, como se puede también observar en algunas flautas dulces también, ¿no? Y luego, algo interesante es un micro agujero, que eso ya fue, pues otro día un poco ya de inspiración, que sirve ya no tanto como para la mecánica, digamos, en cuanto a la obtención de una nota, sino a la mejor obtención de una nota, quiero decir, es una mejora. También os lo explicaré también con la práctica, ¿no? Un problema que solemos tener los gaiteros cuando subimos a la segunda octava, sobre todo cuando vamos al re de la primera octava, lo que nosotros llamamos requinto, pues el requinto de re, o vamos al mi bemol de la primera octava, pues suele dar bastantes problemas. Con este micro agujero logramos que si falla es porque normalmente falla la gaitera. La gaita raras veces va a fallar si hacemos bien, ¿no? Si lo hacemos bien. El tema de las vestimentas también, como podéis ver, también es una apuesta nueva del taller, este tipo de vestimenta, ¿no? Es cierto que a partir de los años 90 las gaitas empezaron a aparecer un poco más tristonas. Normalmente la gente quiere las vestimentas muy sobrias, ¿no? Se tendió a lo sobrio en las gaitas, cuando siempre las gaitas fueron muy coloridas. Entonces, bueno, pues en el taller se decidió, ya que la gente no quiere meter mucho color en los flecos y demás, pues dijimos, pues vamos a meter el color en la vestimenta del fuelle, ¿no? Y bueno, pues esta es nuestra apuesta, ¿no? Hay diferentes colores, faltan más colores, hay más colores también, ¿no? Se sigue haciendo también el típico de terciopelo, ¿eh? Seguimos haciendo también gaitas tradicionales, como el puntero, digamos, normal, entre comillas, el puntero que tenemos hasta ahora. Esta gaita lo que tiene es que se toca como cualquier otra gaita, quiero decir. Cuando tú coges esta gaita por primera vez, evidentemente tienes que tapar el nuevo agujero que hay detrás en el puntero para el mi bemol, pero es lo único. Por lo demás, no vas a notar ninguna diferencia. Es algo en lo que nosotros trabajamos. Quiero decir, trabajamos tanto en el sentido de respeto hacia el instrumento, porque también sería muy fácil tender a poner llaves y demás como otros instrumentos de viento, como puede ser un clarinete, ¿no? Por ejemplo, para hallar estas alteraciones. Pero bueno, se trata de respetar por encima de todo el instrumento, ¿no? De no hacer ninguna barra basada con él. Y este es un poco el resultado. Este es el resultado. ¿Qué más cosas comentaros? La gaita lleva también, por ejemplo, en el soplete una válvula también del taller. Luego podréis, el que esté interesado,
traemos todas estas piezas por separado y demás, y podréis verlo también, y las gaitas también podréis probarlas, ¿vale? Esta válvula también que es hecha especial en el taller, el soplete va entubado, por dentro va todo con, digamos que la madera en este momento ahora mismo es un adorno, por dentro está entero entubado con, en este caso con acero inoxidable, los nuevos, de manera que el problema que había antiguamente de que el soplete se acababa empodreciendo de la humedad, por mucho cuidado que tuvieras, ya no va a ocurrir. Digamos que este soplete puedes tenerlo toda la vida. Pasa lo mismo con la otra parte, con el asiento, ¿no? Donde va el soplete, pues también va con plástico por dentro en este caso, de manera que tampoco le va a afectar la humedad, ¿vale? A los que tocamos mucho, o en nuestro tiempo tocaban más, porque ya no toco tanto como tocaba antes, ¿no? Cuando me presentaba a concursos y demás, ¿no? Que estaba todo el día dándole, pues realmente son piezas que se acababan, se agotaban, o sea, se acababan de verdad podreciendo, aunque las secaras y tuvieras mucho cuidado, si tocabas diariamente 2 o 3 horas con ellas, esas piezas acababan por deshacerse, literalmente. Así que es un avance también muy, muy importante para la gaita. El fuelle de Goretex, para aquellos que... Voy a hablar un poco en general, ¿no? Habrá gente que ya esto ya lo conoce hace tiempo y dirá, vaya, ahora vienes con esto, ¿no? Pero bueno, el fuelle de Goretex también beneficia muchísimo el mantenimiento de la payuela, a que dure más la payuela. Traemos nuevos payones también. Hasta ahora estábamos con unos payones que hacía Muiño, de Galicia. Ahora estamos con unos payones que son regulables en cuanto a afinación y dureza y demás, que los hace Pelayo Fernández, de Mieres, y son muy muy interesantes. Yo la verdad es que el primer día que fue por el taller y los probé, lo puse en la gaita y ya dije, este se queda aquí y sigue en la gaita, o sea, yo estoy encantado con él. También podréis verlos, traemos este material, también lo traemos por si alguien quiere comprar. Quiero decir, esto no venimos en plan de venta, pero algunas cosas sí que traemos, algunas pequeñas cosas, incluso alguna gaita también, no todas, pero alguna está a la venta. Podría surgir el caso, no lo sé. Bueno, como veis, las dos maderas que utilizamos, en este caso es el boj, que es el más utilizado, por lo menos en Asturias, ¿no? Y en este caso el granadillo, ¿vale? El granadillo pues, es una madera que no es de Asturias, no se trae de fuera, pero que resulta muy bien en todas las condiciones climatológicas y demás. Por ejemplo, una gaita para alguien que está aquí en Madrid es una buena idea tener una gaita de granadillo porque va a sufrir menos cambios, ¿vale? Torceduras y demás, ver roncones o punteros doblados, eso es muy típico. Pasa incluso en Asturias, ¿no? Con lo cual aquí en Madrid, que el calor aprieta más, que sobre todo es lo que más daño le hace, pues peor todavía, ¿vale? Como veis, diferentes anillados, como puede ser en blanco, evidentemente en granadillo, pues el blanco es el que más destaca, yo creo que es el más bonito. Esta que está en marfilina de color así más marrón, esta tiene mucha aceptación, por ejemplo. Y después esta, que es la que tengo yo actualmente, está envirolada en madera. Bueno, no es que esté envirolada, es que la virola es este adorno de aquí, lo que podéis ver en blanco en la negra, pues este adorno de aquí, está hecho de la propia madera. A mí me parece muy interesante desde el primer momento el tener la gaita con las piezas enteras, ¿no? Sin algo añadido. Entonces es una gaita que estoy disfrutando mucho tocándola ahora. La copa también, os animo a que después cuando... Es algo único también. A que cuando vengáis a verla hagáis lo típico, ¿no? Lo típico de los paisanos que cuando van a mirar una gaita pues meten el dedo y miran a ver cómo está la copa. Normalmente cuando se mete el dedo a mirar la copa se mira a ver cómo está el vaciado, a ver si está bien vaciado, sobre todo si tiene buen vaciado y si está bien acabado, ¿no? Es que, pues mira, este chaval trabaja bien y tal, ¿no? Lo típico. Pero bueno, en este caso la copa tiene sorpresa, tiene más cambio, ¿no? Porque es algo también lo que se trabajó bastante, ¿no? En el cambio de lo que es el sonido, del sonido de la copa, ¿no? Del roncón en general. Entonces podréis observar que hay un tubo que entra como hacia adentro, ¿vale? O sea, no simplemente la pared de esta tapa,
sino un tubo que entra hacia adentro. Podéis luego tocar y daros cuenta de lo que os hablo, ¿vale? Me parece también muy interesante, ¿no? este avance. Hoy falta aquí uno de los artífices de algunas de estas cosas, que es el hijo de Fernando, que también trabaja en el taller, ¿no? Pero bueno, le cuesta bastante pasar ahí el puerto. Y ¿qué más cosas? Así en general, a grandes rasgos y rápido, un poco esto, no sé si me queda algo. Y pasar directamente un poco pues, al tema del puntero, ¿no? En este caso lo más importante, ¿no? Lo que más tiempo nos llevó. El tema del puntero, en general todo nos llevó como 2 años, ¿no? Como primero que empezamos fue el puntero, pero cuando quisimos tener un poco la gaita ya completa, nos llevó 2 años. A Mari, que es la mujer de Fernando, que es la encargada de hacer las vestimentas, bueno, y también las barniza y hace más trabajos, también le costó un poco porque un día que estaba yo me encargo de hacer las pajuelas y tal, ¿no? Y yo soy un poco el piloto de pruebas, y le decía yo, Mari, tienes que venir un día porque tenemos que hablar de las vestimentas, que hay que cambiar cosas. Y entonces ella un día subió con una aguja y un hilo colgando y dijo, José, hoy vengo a mirar lo de la vestimenta. Y yo cuando la vi con la aguja dije, me parece que vas a necesitar más. Y dio la vuelta y marchó para abajo otra vez. La verdad es que le pegamos un cambio total a la vestimenta. La volvimos más ergonómica a la gaita, más de lo que era. Cambiamos la forma, cambiamos algunas dimensiones de la gaita, cambiamos los amarres de donde están el soplete y el roncón, con lo cual la gaita asienta muchísimo mejor. O sea, coges la gaita y te sientes muy bien con ella desde el primer momento, cosa que es fundamental, estar a gusto con el instrumento, ¿no? Nando, ¿se me olvida algo? ¿Dónde está Fernando? ¿Ya marcho? ¿Se me olvida algo? Bueno, voy a empezar con la mía. Voy a mostraros un poco pues, el puntero, lo primero. Luego ya os digo que, bueno, que os acerquéis y lo veáis de cerca, ¿vale? Para eso las traemos, para que las veáis y que las probéis. No os cortéis, ¿vale? Cuando después, oye, yo quiero probarla, ¿vale? Por favor, probarla. Sí, para eso las traemos. O sea que... Entonces, bueno, lo que os comentaba, para conseguir el do sostenido, tenemos un doble agujero en el re, ¿de acuerdo? Con lo cual conseguimos aquí un do sostenido. ¿Qué pasa con el mi bemol? Lo que comentaba antes Víctor. Normalmente, con un puntero tradicional, lo que tienes que hacer aquí es un medio dedo, ¿no? Con el re levantado, tener que buscar la nota con el mi, estirando y levantando este dedo. ¿Qué pasa? Que al final es una nota que para hacerla bien es un poco para los elegidos, quiero decir, es muy complicado. Yo como profesor lo puedo asegurar, ¿no? que para la mayoría es una nota muy complicada de afinar. Te puede salir una vez de cada muchísimas, ¿no? ¿Vale? Y luego cuando le sale, pues para de tocar y lo celebra en vez de seguir tocando. Así que en este caso no, en este caso lo que conseguimos, que era lo que buscábamos nosotros, era dar las notas mediante posturas definidas con los dedos, ¿vale? En este caso, una vez que tenemos el re, al levantar el dedo de atrás, el pulgar, conseguimos el mi bemol afinado, ¿vale? Afinado, con una presión constante, quiero decir. No cualquiera que coja la gaita sin saber va a sacar un mi bemol afinado, sino que va a facilitar muchísimo a la gente que ya sabe tocar hacer esa nota, y va a facilitar muchísimo a la gente que está empezando, que va a empezar a tocar la gaita, a hacer esa nota. Y muy importante de cara a tocar varias personas, porque si estás tocando tú un mi bemol, lo puedes enmascarar un poco, te puede quedar un poco más alto, un poco más bajo y puede colar para algunos oídos, a otros no, evidentemente. Pero cuando ya tocas con otra persona, con otras dos, o en una banda de gaitas, se hace verdaderamente muy difícil. Es muy difícil escuchar a tocar en menor a 2, a 3, a 5 gaiteros, a una banda de gaitas, es muy difícil verlos tocar en menor precisamente por la dificultad de esa nota, ¿no? Lo mismo pasaba con el do sostenido, quiero decir, el do sostenido es una nota menos usada, pero no menos usada porque en la tradición no tenemos canciones, sino que es cierto que podemos coger canciones y transportarlas y
usar el do sostenido, pero volvemos a lo mismo, no se suele usar porque es tan complicado de hacerla, tan complicado de afinarla, un poco también para los elegidos, que entonces no se utiliza, ¿vale? Entonces hay ciertas afinaciones que no se utilizan. Llegamos al fa sostenido, y en el fa sostenido volvemos un poco a lo mismo. ¿Cómo se obtiene el fa sostenido en la mayoría de las gaitas? Pues bueno, con diferentes posturas. Algunos hacen esta postura, otros hacen esta postura, otros hacen esta postura, pero aparte de estas posturas influye la presión. Siempre hay que estar normalmente metiendo más presión para conseguir esas notas, ¿vale? Y son notas que se consiguen, esas notas que se consiguen mediante presión pues no son naturales tampoco. De esta manera también se consigue una naturalidad a la hora del paso de una nota a otra, ¿vale? Se nota. Con esta gaita, al levantar estos dos dedos y nuevamente el pulgar, el del mi bemol, con estas tres notas conseguimos el fa sostenido, ¿vale? Bien. El la bemol lo conseguimos igual. Hasta ahora la bemol pues es una postura definida para la gaita y con una afinación aceptable, con lo cual, y el si bemol lo mismo, son notas que ya estaban conseguidas. Nosotros lo que hacemos es completar esa escala. Cuando llegamos al do, aquí atrás, que eso sí que tenéis que venir a verlo porque está aquí el microagujero, es un pequeño agujero de 1 milímetro creo, que está aquí encima del do, ¿vale? De la nota del do. Esta nota no va adentro, no va directa adentro. Esta nota está oblicua y sale al agujero, sale adentro del agujero, con lo cual no varía la afinación de la nota do, ¿no? Porque si no ese microagujero sumaría la afinación al otro agujero que tiene debajo, ¿vale? Es como si hiciéramos el agujero de abajo más grande, por hablar rápido, ¿vale? Entonces al ir dentro no varía la afinación, pero sí que a la hora de ir a la segunda octava, de hacer un re o por ejemplo un mi bemol, que siempre tiende a caer a la primera octava, esto quiere decir, para los que no sois gaiteros, ¿no? Que cuando subes arriba a la segunda octava tiende a hacer en vez del do agudo, o sea, el re agudo, pues el re grave, ¿vale? Para que todos lo entendamos, ¿de acuerdo? Ahí es como un punto crítico, tiene un punto crítico ahí la gaita, de ese paso, de pasar de una octava a otra. Y cuando hacemos el mi bemol pasa lo mismo. ¿Cómo se soluciona esto? Normalmente, cuando tocas dejando un poco destapado el agujero este de atrás, un poquito, solo un poco. ¿Qué pasa? Otra vez para los elegidos, porque dependiendo de lo que estés tocando, si estás tocando cosas muy despacio, muy lenta, pues a lo mejor te da tiempo a calcular y posar el dedo ahí, que quede justo ahí un poco abierto para poder hacer el mi bemol o el re, con mordente, con trino, ¿vale? En este caso, si bajamos el dedo, tapamos el agujero grande, pero dejamos el pequeño, que es un pequeño desplazamiento del pulgar hacia abajo, muy pequeño, pero que es mecánico, es algo muy mecánico y que se consigue relativamente rápido, lo digo por experiencia, consigues hacer esas notas que salgan limpias y afinadas, ¿vale? Por lo menos no fallas. Cuando subes a la segunda octava y haces sobre todo, le aplicas a la nota re, sobre todo, mordente, un trino, un ornamento, ¿de acuerdo? Vamos a verlo sobre la práctica. ¿Tú querías probarlo? Bueno, una escala cromática de abajo arriba. Bueno. Este do sostenido con una gaita normal sería muy difícil, aparte de que el sonido no saldría tan limpio. Quiero decir, saldría un sonido mucho más, saldría como más ahogado, pasa con el fa sostenido. Aquí tenemos el fa sostenido, mi bemol. Estamos trabajando también con el tema de los roncones. Claro, ¿qué pasa cuando cambiamos de afinación? Pues que si nos queda el roncón, si sigue dando la tonalidad de do, pues nos quedamos fuera de tono. Con lo cual ahora mismo estamos buscando la manera de que el roncón también de momento de un re, a falta de seguir experimentando más y sacar más tonalidades, que dé un re, ¿vale? Porque de momento si queremos tocar algo en esa tonalidad deberíamos de tapar el roncón.
Cambiar tonalidades, pero claro, el roncón nos molestaría, ¿de acuerdo? Ahí también acabo de hacer un do sostenido, ¿vale? Ese también se mantiene, son notas que ya estaban ahí en la escala, ¿no? Realmente lo que teníamos que buscar era el do sostenido, el mi bemol y el fa sostenido, y creo que lo tenemos, ¿vale? Evidentemente, cualquier instrumento hay que pilotarlo, ¿vale? Hay que pilotarlo, pero yo creo que es una gaita que está diseñada, que es algo que pusimos también mucho en capilla, eso lo decía Fernando. Digo, cuando él me decía, pero si a ti te va bien, yo decía, pero no es que a mí me vaya bien, es que tenemos que conseguir una gaita que pueda tocar todo el mundo fácilmente, quiero decir, ¿vale? No se trata de hacer un Fórmula 1 que solo pueda conducir, pues, Fernando Alonso, ¿no? O sea, sino un coche que podamos conducir todos. Pues es un poco el alma de esta gaita, ¿de acuerdo? El que todo el mundo la coja y desde un primer momento pueda tocar. Normalmente con ella, sin aplicar nada de lo nuevo, tú puedes tocar igual, de hecho se toca igual. ¿Qué pasa? Como nosotros decimos, bueno, pues es una gaita con extras, ¿no? Pues, en vez del aire acondicionado y los ABS y tal, pues puedes hacer el mi bemol afinado, puedes hacer el fa sostenido, el do sostenido, ¿de acuerdo? ¿Qué más cosas? No sé, ¿alguna pregunta así a bote pronto? A ver. ¿Los tenía afinados en más tonalidades que el do? O... Bien, de momento tenemos este de do, pero sí es cierto que tenemos el de si bemol muy aproximado. No lo tenemos todavía como nosotros nos gustaría, de cara a la comercialización, a venderlo, pero la verdad es que ya va funcionando muy bien. Pero sí, el siguiente paso lógico sería ese si bemol, ¿no? Un poco por lo que más se usa, sobre todo de cara a bandas de gaita, que esto aplicado a bandas de gaitas pues es muy interesante. O sea, el solista, por descontado, ¿no? Pero en banda de gaita la verdad es que es muy interesante. Para los que cantan con voz grave también, ¿no? Para los que cantan, sí, evidentemente, para los que cantan también, para acompañar tonadas, si lo requiere, pues sí, claro que sí. ¿Alguien más? ¿No? ¿Qué más? ¿Tocar algo? Víctor, ¿te animas conmigo a tocar algo? Sí. ¿Sí? Bueno, quiero que paséis a probarlas, ¿vale? Por favor. Bueno, hay alguna alumna de Víctor da clases aquí, en Madrid, algún alumno ya tiene alguna de estas gaitas. Una de las primeras gaitas que vendimos, que la verdad es que nos hizo mucha ilusión, fue para el Conservatorio Superior de Oviedo, para que los alumnos que están ahí estudiando puedan tocarla y experimentar con ella, porque, no sé, yo creo que esta gaita es un poco un paso más, de hecho, de cara a tocar, pues, o incorporar la gaita a otros conjuntos, digamos, no tradicionales, ¿no? Más clásicos, ¿no? En ámbitos más clásicos, ¿no? Una pregunta, ¿se puede cambiar en una gaita de Moni solamente el puntero? Sí, evidentemente sí, quiero decir. No tendrías el resto de evoluciones como el roncón y el resto que se hizo, pero sí que podrías acoplar un puntero, evidentemente, sí. Sin problema. La historia de la gaita asturiana, yo la desconozco, digamos en la antigüedad. ¿Hay algún experimento con llaves, en punteiros con llaves, en lo que es la gaita antigua, o no? No, que yo conozca no, con llaves no. Vamos a ver, recientemente sí, más recientemente te puedes encontrar a gente pues, que intenta, o que intentó y que encontró hacer la manera de hacer alguna de estas notas mediante llave. No era ese nuestro objetivo era que tú estás tocando, o incluso viendo así de lejos, y que esto sigue siendo una gaita tradicional, es decir, una gaita asturiana. ¿Vale? Ampliar las posibilidades. Con algunos extras, ¿eh? Ampliar las posibilidades. Eso es, el incluir llaves sería dar un paso más todavía. Un poco más drástico, a mi modo de ver, no malo, más drástico, un cambio que es visible ya estéticamente y demás, ¿no? Quiero decir que habría que
hay que ser valiente también para hacer esas cosas, ¿no? O sea, nosotros cuando nos planteamos hacer esto, pues tampoco dijimos, a ver qué van a pensar, ¿no? No, dijimos, esto es un trabajo que estamos realizando aquí en el taller, vamos a hacer lo mejor que lo sepamos hacer y a ver hasta dónde llegamos. Y bueno, la verdad es que en general la gente está un poco muy bien en general, es decir, no escuchamos ninguna crítica negativa. Alguna habrá, digo yo, pero bueno, a nosotros no nos llega. No sé cuál podrá ser, porque seguramente que aprenderíamos algo también, pero bueno. ¿Alguien más? Nada, ¿tocamos un poco o qué? Sí. Bueno, luego hay gente que trajo también gaitas y que podríamos a lo mejor tocar algo al final. No sé cómo estaríamos de afinación general, pero bueno, eso nos lo perdonaréis, ¿no? Porque nunca tocamos juntos, o sea que haremos lo que podamos. ¿Qué puede ser, Víctor? ¿Qué puede ser? Mira, cógete una de Eva, ¿no? Por aquello de cambiar. A ver cómo está esta. Coge tú el... Hay gente que es reticente a comprar las gaitas de granadillo, ¿no? Porque dicen que ese sonido es un poco más metálico, no es tan dulce como el boje, pero realmente nosotros estamos muy contentos con esta gaita de esta madera, porque no es tanto el cambio, puede ser más ahora mismo el cambio de esta con esta, más de payuela que de nada, ¿no? La verdad es que tiene un sonido muy agradable, o sea, no es tan estridente como se pueda pensar. Mi gaita de voz, después de estar 20 años en Asturias, el primer mes que vino a Madrid... Sí, o sea, 20 años en Asturias, bien. Un mes en Madrid. Nosotros siempre recomendamos este tipo de madera para fuera de Asturias. Es verdad, es que... Luego dicen, no, es que está hecho con madera verde. No, tenía 20 años. Es que es un disgusto por las dos partes, porque que te llegue un cliente con la gaita, con el puntero torcido o con el rocón o tal, es un disgusto para el cliente y es un disgusto para ti cuando entras por la puerta y ves cómo está la gaita, ¿no? Y dices tú, claro, si ya lo sabíamos que iba a pasar, además, ¿no? Pero bueno, por eso intentamos que estas gaitas sean las que salgan más fuera de Asturias, este tipo de gaita. De hecho, se venden gaitas a Chile, se venden gaitas a Argentina, por medio mundo, ¿no? Y solemos vender este tipo de gaita, que es la que sabemos que va a dar menos problemas en ese sentido. ¿Cómo está esto? Bueno, a ver, que yo que tengo dos alumnas que la tienen, pero yo nunca la toco. Y no estoy hecho años, pero vale, así la puedo tocar. No, pero mira, esto es una prueba, fijaros, esto es una prueba de fuego. No la toca nunca la gaita, tiene alumnos que tienen la gaita, pero no la toca la nunca. afino, tal, toco. Bien, pero esto es interesante porque ahora vamos a tocar y vamos a un poco comprobar lo que decía antes, ¿no? Decir que en realidad es una gaita como otra cualquiera y que sin haberla tocado nunca, pues vamos a tocar juntos una canción, sin más, ¿vale? Venga, vamos. ¿Quieres tocar esa? Venga, va. Vamos a mirar un poco a ver cómo están. Un segundito, Voy a apretar bastante. No, apretes más. Apretes más. Damos un poco de yoga. Esto lo hagáis en casa. Me da pánico cuando veo a un alumno ahí sacar el puntero, pero de verdad que se me sube. De verdad, estoy en clase y digo, uy, esa página no va bien y tal, a ver, te voy a mirar. Y cuando ya hacen así ellos, digo, ¿qué haces? No se te ocurra, ¿no? El puntero déjame sacarlo a mí. Es verdad, porque no sabéis la cantidad de pajuelos que se escacharran. Gente que no sabe tirar, saca, o al meterla y se acabó la payuela. Es una pena porque una payuela ya no es lo que cuesta,
no es lo que cuesta ponerla, sino lo que cuesta que se haga, que tú te hagas a ella, que llevas un tiempo con ella y está estupendo, y tú estás estupenda con ella, y claro, tienes que poner otra, empezar ese proceso y lleva un montón de tiempo. Es desagradable. Vamos a tocar una vez más. Hay pequeñas diferencias en la melodía, intentamos cogernos, bueno, un poco de risas, pero la primera vez que la coge y se toca como una gaita normal. En el precio, ¿qué diferencia hay de una gaita normal a...? Sí, tú. ¿Cuál es la diferencia en el precio de una gaita normal? Pues bien, es algo que preguntan, ¿no? Dicen, oye, ¿cuánto vale la gaita y tal? ¿No? Pues yo siempre empiezo un poco por... Te voy a decir cuánto vale una gaita normal. Una gaita con el puntero... Sí, eso es verdad. Porque una gaita que traemos una ahí, no traíamos bastantes atriles y se nos quedó ahí atrás, la pobre. Vale 1.300 euros, ¿vale? Cuando yo llegué al taller, le dije a Fernando que lo que teníamos que hacer era mejorar las cosas y trabajar bien, no bajar los precios. Le dije, yo intenté que no se bajaran los precios, que no se tirara al trabajo, porque es cierto que al haber menos trabajo, al venderse menos gaitas, muchos constructores tendieron a abaratar muchísimo, exagerado, ¿no? Entonces vuelves el mercado en tu contra. Nosotros en el taller no movimos los precios. Dije, incluso si cada año se sube X dinero, se sigue subiendo el dinero, ¿no? Porque el trabajo sigue siendo el mismo. Por mucha crisis que tengamos, el trabajo es el mismo y los materiales cuestan lo mismo o más incluso. Realmente cuestan más, de hecho. Esta gaita, una gaita normal cuesta 1.300, como os decía. Y esta gaita, con 2 años de investigación, cuesta 1.700. 2 años de investigación encima cuesta 1.700. Es como yo lo explico, ¿no? Digo, son 400 euros más de 2 años de investigación de 2 tíos encerrados allí, muchísimas horas y muchísimas horas, ¿no? O sea que no me parece mal precio para este tipo de gaita, ¿vale? Yo comprendo que a lo mejor no está al alcance de todos los bolsillos, ni mucho menos, ¿no? Pero yo creo que lo vale bien. Yo creo que esta gaita vale ese precio bien, ¿de acuerdo? Es lo que hay. Lo que sí conseguí fue una cosa que hasta ahora, que es curioso, porque hasta ahora yo creo que ningún otro constructor lo aplica. Y es que el Bog, que aunque yo recomiendo esta gaita para fuera de Asturias, 100% convencido además,
mi madera es el boj, mi madera preferida, o sea, yo suelo tocar gaitas de boj, aunque a veces me vais a ver como me veáis con gaitas de granadillo, conseguí que estas gaitas de granadillo costaran menos que la de boj, o sea, conseguí que Fernando y María Jesús le dieran más valor y más importancia a nuestra madera, la madera del país, que realmente es mucho más costosa de conseguir, de seleccionar y por último de trabajar. A pesar de ser para mí la madera, mi madera preferida en cuanto al sonido, es muy desagradable porque cuando estás acabando una pieza te puede salir un nudo, cuando ya tienes la pieza ya perfecta, o incluso la tienes ya casi acabando y se empieza a torcer en el torno. O sea, puedes ver una pieza rodando en el torno perfectamente y de repente empezar a descentrar y no te lo crees, pero es verdad, es así, ¿eh? Es muy cabrita el boje de trabajar. Hay que seleccionar muchísimo. Para encontrar una pieza para hacer un puntero que no tenga nudos o que no esté muy fea, porque yo soy fan de los nudos. O sea, andando muchas veces, yo cuando selecciono a lo mejor una gaita para mí o un puntero, normalmente siempre está llena de nudos y es el más feo de todos que estoy probando. Siempre, no sé por qué, pero suele pasarme bastante. A lo largo de mi vida, que siempre tuve oportunidad por suerte, de escoger punteros cuando voy a mis constructores, siempre me llevaba más feo, de verdad. Y claro, para ellos es una desilusión porque quieren que te lleves un puntero guapísimo y tal, ¿no? Y claro, yo no lo mido por ahí, yo no mido un puntero por lo guapo que es, sino por cómo suena, realmente, por lo que me dice. Cuando lo tocas un puntero, te enamora o no, ¿no? Entonces, da la casualidad que a mí los nudos, yo estoy predestinado o destinado a los nudos, entonces me encantan, ¿vale? La ventaja, por ejemplo, de esta madera es que no se aprecian nudos, no hay nudos. Es una madera muy fácil de trabajar en ese sentido. Viene cortada, preparada en cuadradillo, de la medida que la pidas, ¿sabes? Y resulta que esta madera siempre se cotizó mucho más. Por ser una madera de fuera, pues siempre se vendió mucho más cara. Y yo, claro, dije a Fernando, mira, hay que dar la vuelta a la tortilla esta, o sea, ¿qué va? No puede ser. O sea, no puede ser que te dejes los cuernos trabajando el boje y tirando muchísima madera, cuando lo fácil es trabajar esta. Esta tiene que ser la barata y tiene que ser esa más cara. Bueno, conseguí que esta gaita sea 30 euros más barata. La hostia, o sea, 30 euros, ¿eh? Reíros, pero gotas por aquí me caían de sudor, ¿eh? A ver si creéis que costaba 200 menos. No, 30 euros, o sea, mi lucha. O sea, tengo que escribir un libro. La otra 30 euros más. Me cuesta mucho convencer a Fernando de algunas cosas. Pero bueno, es una anécdota. Es una anécdota, pero que yo veo, para mí es muy importante. ¿Vale? Para mí es un paso muy importante, que el boje sea más caro que el granadillo. ¿Vale? Para algunos es una tontería, pero para mí es muy importante. Bueno, más. Súbete, venga. ¿Y el ébano no trabajáis ébano? ¿Qué diferencia hay del ébano? El ébano ya hace tiempo que se dejó de trabajar. Hay poca gente que trabaje el ébano porque tiende a rajar más que el granadillo. Da más problemas en ese sentido. El granadillo, tanto el granadillo como el ébano son maderas, digamos, más como el cristal, ¿no? Que puedes pegar un golpe y puede marchar una esquina o raja, por eso siempre hay que anillarlas, siempre hay que anillar el granadillo. Esta madera, la verdad es que no da problemas. En ese sentido es un encanto. ¿Anilláis en metal? Anillamos en metal, sí que anilla, no son mis preferidas, pero Fernando sí que tiene anillado en metal. ¿En qué? ¿En qué metal? En latón. Sí que nos planteamos el tema de, muchos constructores, el tema de la plata, ¿no? Pero como os decía, es que yo para la gaita no soy nada coqueto, quiero decir, el tema de llevar aquí plata y que la gaita valga 3.000 euros, pues a mí no me dice nada. Nunca me lo dijo. Yo prefiero la gaita normal, sin esas... De hecho, yo voy con esta gaita. Esta es mi gaita. Gustamos así. Quiero Porque decir, además, eso de anillarlas nunca fallan por ahí. bueno, pero yo entiendo que la gente se gaste el dinero y dijera, pues yo la quiero con plata y dibujada, pues muy bien, quiero decir, pero que eso no hace que la gaita suene mejor. Venga, quiero que suba más gente, ¿eh? Oye, una pregunta. Bueno, aquí un amigo de Avilés, ¿lo veis? Hacía tiempo que no lo veía, igual hasta un año.
igual algún año que no lo veía. Y otras cosas. Bien. Esta misma. Vamos a mezclar ahora. Ébano con... O sea, granadillo con... ¿Cómo ves? Por ahí. Sí. Bueno, acuérdate de tapar el agujero este de atrás y por lo demás, el microagujero. El microagujero. ¿Para qué sirve? Prácticamente, pues es para obtener estas notas. Para hacer estos ornamentos y que no falle, que no rasque en términos coloquiales. Eso es lo que suele pasar. Eso es lo que suele pasar. Cuando aplicas la postura con un microagujero, no pasa. ¿Vale? No pasa. Si lo ejecutas bien. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué quieres tocar? ¿Sí? Ah. Sí. La segunda vuelta estuvo mejor que la primera, normal, porque no la hemos ensayado nunca tocó esta gaita, pero como veis ya en la segunda vuelta que ya mantiene la presión constante, porque es un lío, ¿eh? Pero muy gordo. A mí un gaitero asturiano. Pero bueno, pero bueno, ya la segunda parte, que mantiene la presión porque bueno, tendía a bajar la presión, pero es normal, hay que conocer el instrumento. Está hecha para que, manteniendo la misma presión, obtengamos las notas, ¿vale? Está hecha así.
no cambiar de presión, ¿vale? Estamos acostumbrados a estar cambiando de presiones y demás, y eso se nota. ¿Puede probar? Sí, claro, venga. Hombre, Igual probamos. ¿Cuál quieres probar? Medio. No sé, igual, ¿qué tocas? ¿Blando, duro? ¿Cómo tocas? Más bien blanco. ¿Más bien blando? Sí. Mira, te voy a dejar la mía. Bueno, gracias. A ver, que le haga una foto. Vamos a probar esta, a ver cómo está. Vale, a ver, escucha, no, es que no estás tapando todos los agujeros, no estás tapando el agujero de atrás. Tienes que tapar este agujero, ¿vale? Acuérdate. Es lo único que hay que hacer, tapar el agujero este nuevo de aquí atrás, ¿vale? ¿Muy blanda? Muy blanda. Sí. Prueba esta. Un poco más blando, un poco más dura. Prueba, por ejemplo, prueba mi bemol y prueba... ¿Nunca habías probado? No, pero ya había tocado con Con- agujero detrás. Sí, ¿eh? Sí. Vale. Entonces, ¿Cómo? José, ¿cómo era el fa sostenido? Fa sostenido. Que es que se me está... Vendrán con así, método. ¿Eh? Vendrán con método. Con método, bueno, la verdad es que hay que hacer un papelín. El fa sostenido es con el mi y con el pulgar de la mano derecha. O sea, hay que hacer, digamos, esta pinza, como digo yo. Esta pinza, eso es. Manteniendo presión, ¿eh? ¿Vale? manos presión. No, manteniendo la presión. No. Sí, es cómodo, sí. Tener una postura para hacer una nota es cómodo. La verdad es que sí. ¿Quieres tocar una pieza? Vale. ¿Como igual? Igual. Mira, igual.
Bueno, y un poco esto es todo, no sé, preguntas y demás, y si alguien quiere probarlo, por favor, dígame. Señor Pisiano. En primer lugar, quiero felicitaros, tanto a ti como al fabricante. Me parece muy interesante y muy didáctico, bueno, esta clase magistral que estás dando, pero bueno, ¿cómo habéis hecho todo esto? Quisiera decir también que los gaiteros de hoy habéis conseguido no solamente una mejora técnica y musical, artística en definitiva, sino que habéis conseguido algo también, yo diría que muy importante, y es, a ver cómo lo digo, dignificar, si se puede decir, la figura del gaitero, ¿no? En el sentido de que antes, supongo que todos estaréis de acuerdo conmigo, cuando querrías referirte a alguien, a una persona que no tiene así como mucha tal, tú eres un gaitero, ¿no? Un soplagaitas. Más o menos. Yo creo que vosotros no solamente habéis conseguido esa mejora artística y técnica, sino que habéis, bueno, pues desde el punto de vista humano habéis alcanzado otro escalón y habéis superado la figura del gaitero. A mí me pareció muy interesante todo lo que explicaste y la gaita me parece que tiene unas mejoras cuestionables, ¿no? Y bueno, hasta el punto de que incluso los que no están acostumbrados a ella fácilmente llegan a hacerlo, ¿no? Y querría preguntarte una cosa. Tú te acordarás que hace como año y medio yo, bueno, pues deciros que alguna relación profesional tenemos José Manuel y yo, y por tanto hemos tenido ocasión de hablar. Le he preguntado si habría la posibilidad, y esto también se lo preguntaba a los fabricantes, de hacer una gaita, ¿por qué no investigáis en una gaita que tenga menos volumen, que nada tiene que ver con la textura, por supuesto, una tonalidad? Muy bien. Y esto sería muy interesante porque a mí me parece que en cuanto a la gaita como instrumento acompañante, no instrumento solista, que para mí la gaita asturiana es básicamente un instrumento solista, pero bueno, tiene esa otra segunda faceta, podría decirse, de acompañante, ¿no? Sí, ¿no? Para grupos de baile, para cantantes... Exacto, no, pero básicamente de acompañante al cantante. Al cantante, sí, sí. A eso es lo que me refería yo. Como veis siempre en los concursos, en cualquier tipo de actuación, hay que meterle el micrófono al cantante en la boca para que se oiga. O al acordeón, también. Al acordeón también. No, mucho más la gaita. Sí, bueno, la verdad es que el volumen de la gaita... No, si me permite acabo. Sí, sí, bien. Y creo que me dijiste algo así como que déjalo estar que estamos investigando. La pregunta es, ¿lo habéis conseguido? Porque ese sería otro paso. Es muy interesante, la verdad es que realmente voy a contaros cómo es la cosa, porque es así, es verdad. Yo no sé si te lo conté también a ti, Joaquín, pero cuando yo empecé a trabajar con Fernando, el primer cuento con el que yo le fui fue ese, antes de esto, precisamente. Lo que pasa es que luego nos liamos con esto, pero era, de verdad, hoy en día el volumen de la gaita es problemático en muchas partes, ¿no? Para ensayar en casa es un problema para la mayoría de la gente que vive en pisos normalmente. Para tocar, la gaita normalmente ya no suenan los chigres, no se puede tocar. Tú vas a jam session y los gaiteros no podemos tocar, o te reconviertes a flautista o tal, o si no, normalmente no puedes tocar. Estás viendo tocar al buzuquista, al guitarrista, al del bodrán, a los violinistas, a todo el mundo, y tú no puedes tocar porque en cuanto arrancas la gaita se acabó todo. O sea, los tapas a todos, es verdad, ¿no? La gaita asturiana, como otras muchas, como casi la mayoría, está diseñada para el exterior. Está diseñada para el exterior. Y sí es cierto, como dice Joaquín, que aprovechando la coyuntura de
de la canción, ¿no? De decir, oye, pues una gaita que suene menos para que el cantante no tenga que dejarse la voz. No digo de hacer una flauta. Ya, sí, no. Estoy hablando de una gaita que suene menos. Claro. El problema es ese, el problema es construir un instrumento que siga siendo una gaita asturiana y que tenga menos volumen, claro, ese sería un poco el problema, ¿no? ¿Lo habéis conseguido? ¿Estáis en ello? Probamos alguna cosilla, pero bueno, digamos que estamos en ello, que es una frase un poco manida. Es muy interesante, cierto, pero ya no solo para el cantante, ¿cierto? Sí. Sino para el mismo instrumentista, para los que tocamos la gaita es un problema hoy en día casi tocar la gaita, depende de dónde la vayas a tocar, es un problema. Para nosotros mismos, ¿eh? No, pues aquí estamos a gusto oyéndolos. No, hombre, sí. Aquí pues tocas una gaita, tocas dos, pero bueno, en sitios más cerrados y lo que decimos, ¿no? Es un problema a la hora de ensayar. O sea, que es... Perdóname, sobre todo una cosa muy importante, a mi modo de ver, y es que, como veis, en un espacio como este relativamente pequeño, o relativamente grande, depende de cómo se mire, se puede oír sin que moleste la gaita, sin que te agreda el sonido. Sí. ¿Por qué? Porque no hay amplificación, hay que, iba a decir, combatir, no sé si será el término, yo creo que es un instrumento para que no sea amplificado. Ya, claro que sí. Sí, estoy de acuerdo. Es decir, es un instrumento de exterior. Está diseñado y evolucionó para ser un instrumento para tocar en las romerías y hacer los pasacalles y que se oyera la gaita desde allá adelante, desde el otro lado del pueblo, es verdad. Es así, eso es así. Bueno, tenemos esta gaita, pero hay que seguir trabajando. Yo pienso que es un tema sin solución, el que la gaita baje el volumen. No, bueno, veremos. Solución, a ver, hay que encontrar la menos mala, pero... La payola todo tiene solución. más suavina, pero... Habrá que verlo en un futuro. Bueno, os invito, yo no sé si podemos estar aquí al lado, el que quiera ver alguna gaita y el que quiera en este al lado. Os invito a que tenga interés en ver las gaitas más de cerca y tal, porque tenemos que dejar este salón libre, cuestiones de horarios, a pasar por aquí al lado, al otro lado de este biombo gigante, que veáis las gaitas, ¿vale? Y si alguien la quiere probar en más petit comité, pues que la pruebe. Pues terminamos con el Asturias. Y alguien quería tocar el Asturias Patria Querida, creo. ¿Quién lo dijo? Coger una de estas, sí. Tino, por favor, deja de seguir. Ahora hablamos. No, pero coge una gaita, sí, coge una gaita. Acuérdate de tocar la bola. Ahora sí se van a oír, madre mía. No estorba. Diego. Prepárate, Joaquín, que va. Prepárate que va.
WhatsApp para que te vea. La compañía de